estudiantes es que no colocan demasiado el acento en el mundo de la vida, en el mercado del trabajo, ¿no? Hay un discurso que aparece ahí que tiene que ver con, bueno, educar es educar para la vida, es educar para el mundo del trabajo, que nosotros podemos compartir en parte, pero ese acento termina generando como una falsa oposición entre competencias y contenido. La idea de que, bueno, en un contexto de pobreza cultural, de estudiantes que probablemente no accedan a las carreras de estudios superiores o universitarios, pareciera no tener demasiada relevancia que accedan a los conceptos básicos de la filosofía occidental, que dijo Platón, que dijo Aristóteles, que dijo Kant. La idea de que la educación debe ser cada vez más contextualizada. Yo esto lo veo que es una discusión que quizás también se podrá haber dado en Argentina, porque se da en la región y en el mundo, que tiene que ver con la educación contextualizada o pensar una educación descontextualizada. En mi entender, que es un poco el abordaje que hago también en el libro, en esta pregunta de cuál es el sentido de educar, yo creo que parte central de la tarea educativa tiene que ver con la descontextualización, ¿sí? Lo digo por experiencia también directa de trabajo en el aula a esta altura, casi un cuarto de siglo. Cuando nosotros pensamos en atender el contexto inmediato del estudiante y el interés del estudiante, por supuesto que eso hay que tenerlo en cuenta. También hay que tener en cuenta que cuando nosotros a veces vamos al estudiante y nos genera cuál es el interés es algo que se crea, ¿no? Yo probablemente no hubiese terminado como profesor de filosofía, no me hubiera interesado por determinados contenidos con cierta complejidad cultural, si no hubiese sido también por algunos profesores que me abrieron las puertas a algo que para mí era un mundo oculto, ¿no? En definitiva, educar también es abrir la grilla de opciones, mostrar otras realidades. En Uruguay se está haciendo demasiado acento en que nosotros tenemos que generar proyectos de centro que estén muy vinculados a la inserción inmediata de ese estudiante en su contexto inmediato. Entonces, por ejemplo, en abrir determinados enfoques en el ámbito rural, determinadas tecnicaturas, licenciaturas que tengan que ver con que ese estudiante termine y pueda ingresar rápidamente en el mercado de trabajo vinculado a ese medio rural. O de repente en una zona con marginalidad económica, donde de repente hay muchas familias que trabajan, por ejemplo, en el reciclaje, bueno, el proyecto de centro debe estar focalizado de alguna manera, incluso los contenidos de las asignaturas, colocar ejemplos o poner en situación, sea matemática, biología, química, pero vinculado a la tarea de reciclar. ¿Esto cuál es el riesgo, a mi entender, que coloca en escena? Es la conformación de guetos culturales, porque en definitiva terminás inquistando que puede haber una educación que sea para contextos de determinada pobreza, la clase media, bueno, puede utilizar otro tipo de enfoques, otro tipo de autores, y aquellos puntines más altos pueden concebir, como era a principios del siglo XX, la educación secundaria todavía como preuniversitaria, ¿no? Es aquello que en Uruguay se decía de mi hijo el doctor, ¿no? Es pensar que la educación secundaria no deja de ser un tránsito simplemente para acceder a carreras universitarias profesionales, generalmente vinculadas a las carreras liberales, abogado, medicina. Entonces, para ahí sí hay ciertas complejidades que podrían estar permitido el abanico más abierto. En otros sentidos, una educación mucho más básica, atada al contexto, una priorización para el alumnado que fracasa en esa educación preuniversitaria que esté vinculada a los oficios. Entonces, bueno, si no va a alcanzar la universidad, porque generalmente en estos contextos no llegan, bueno, vemos si lo podemos focalizar en universidades de trabajo que les puedan dar un oficio. Lo cual no digo que no sea razonable y que no sea también necesario. El tema es irse al otro extremo, es cortar todos los contenidos de acceso a una cultura universal, que todos después sabemos. Eso también es parte a veces de la hipocresía que se puede instalar. Todos después sabemos el valor simbólico que tienen determinados contenidos respecto de otros, ¿no? Entonces eso es parte de la discusión que estamos en este momento teniendo en Uruguay. Yo creo que es una discusión que aborda en definitiva
la discusión en general en Latinoamérica, porque es otra cuestión de una formación diferenciada según estratos socioeconómicos y culturales, y ahí es donde está el gran desafío por esta cuestión que yo les señalaba, de las brechas de desigualdad enorme que tenemos instaladas en Latinoamérica. O sea, el gran desafío de la educación en nuestra región es acortar esas brechas de desigualdades y generar igualdad realmente, o sea, generar que la palabra equidad realmente sea una palabra que no quede escrita y que sea linda, pero que en definitiva no transite en nuestros sistemas educativos. Porque cuando uno analiza las cifras, el origen socioeconómico del estudiante sigue siendo claro. Entonces uno dice, no estamos en la India, pero pegamos en el palo, ¿no? Con esta idea de las castas. O sea, la reproducción de las diferencias por medio de las instituciones educativas se siguen generando, ¿no? O sea, aquel concepto reproductivista de Bourdieu, que parece tan de hace muchas décadas, sigue estando muy vigente, ¿no? Entonces ahí la capacidad de rescatar algunos autores que plantean sobre todo